padresmodernos.com. Hoy vamos a hablar de mi tema favorito, la amígdala cerebral, la famosa cajita de Pandora, la que siempre estamos hablando y la que nos vuelve locos con nuestros pequeños adolescentes. La cajita de Pandora, la amígdala cerebral, es donde procesamos las emociones y donde se ejecutan los aprendizajes. Hoy te voy a explicar por qué es tan importante involucrar las emociones a la hora del aprendizaje y por qué las experiencias hacen que nuestro comportamiento pueda ser negativo, agresivo, triste, depresivo o muchas situaciones que se generan a partir de la información que grabamos en la caja de Pandora. Quédate con nosotros que empezamos. La amígdala cerebral, para mí, es una de las estructuras del cerebro más importantes. Nos da muchísima información acerca del comportamiento, sobre todo de nuestros adolescentes. El miedo está, digamos que estancado o se produce o es en donde se encuentra nuestra función de respuesta al miedo. La amígdala cerebral también trabaja con nuestras emociones, lo que es o cómo percibimos nosotros la ansiedad, el pánico y realmente todo lo que sucede dentro de la amígdala cerebral, para mí la cajita de Pandora, es la información que los adultos han dejado en nosotros. Déjame te explico un poco esto. Cuando se está desarrollando el sistema nervioso en el vientre materno y mamá por algunas circunstancias tiene discusiones con papá, eso genera cierto tipo de reacciones emocionales en la química de mamá. Esa química la percibe y la recibe el bebé y la guarda en la amígdala cerebral. Las creencias, los miedos que infundamos en los niños cuando le decimos que el coco va a salir si no se duerme, o el señor del costal se lo va a llevar si no obedece, o la vieja bruja lo va a castigar. Ese tipo de situaciones quedan grabadas en la amígdala cerebral cuando le decimos a los niños. Siendo niños no lo procesan, pero lo van guardando. Las exigencias que nosotros tenemos, las preocupaciones que nosotros tenemos, vamos a suponer que eres una mamá que trabaja y está embarazada y estás teniendo situaciones, preocupaciones, estrés. Estás generando en la amígdala cerebral, en la tuya, se están generando información asociada, pero en la de tu bebé se está generando información química que lo va a hacer reaccionar a ciertas situaciones. Por eso es tan importante que mamá esté tranquila durante el embarazo. Pero además, si, por ejemplo, tú eres un papá que le exige muchísimo a tu niño antes de llegar a la adolescencia, que ahorita vamos a hablar de qué sucede cuando llegan a la adolescencia, bueno, pues esa información el niño la está guardando también en esa cajita de Pandora, en esa amígdala cerebral, y luego la va a asociar a ciertas situaciones. Así es que si papá es una persona preocupada, tiene situaciones estresantes y eso le hace reaccionar en contra de los niños o en contra de mamá, esa información, como es una información emocional, es procesada y guardada a través de la amígdala cerebral, ocasionando o generando lo que le llamamos la memoria del miedo. Pero vamos a ver cómo funciona esta memoria del miedo. Todo lo que nosotros hacemos como seres humanos está asociado al ambiente y genera en algunos aspectos amenaza. ¿Qué quiere decir esto?
Si tú tienes un ambiente no propicio, un ambiente de donde en casa hay constantes peleas, un ambiente donde en la escuela te hacen bullying, no te sientes amenazado por tus compañeros o no estás dentro de un grupo, bueno, todas esas cosas van generando comportamientos, van generando reacciones. Y esas reacciones o comportamientos el cerebro las graba y las guarda como respuestas. ¿Qué sucede? Cuando los muchachos llegan a la adolescencia, por cuestiones de crecimiento, lo que empieza a suceder es que esos comportamientos a ellos los empiezan a rebasar. Pueden empezar a tener comportamientos extremos, pueden empezar a ser obsesivos con su figura, su cuerpo, el cuidado de su cara, con la estética, con cuestiones de moda, de ropa, incluso de tendencias. Se convierten en niños indolentes, no les importa que mamá y papá los regañen, de hecho, digamos que retan a la autoridad de una forma. Y además, cuando esto no sucede, vamos a suponer que tu niño ni es un niño que hace deporte extremo, no es obsesivo con su cuerpo, tampoco es indolente, pero entonces empieza a tener problemas de tristeza recurrente. Es un niño retraído, es un niño deprimido, es un niño tímido, es un niño que empieza a tener situaciones de otro tipo. Eso lo que va a suceder es que con las gentes que tenga confianza, con las personas que tenga confianza o incluso con la autoridad, él empieza a ser grosero. Son los niños que no respetan a los maestros o que todo el tiempo están contestando mal o que tienen situaciones agresivas con su medio. ¿Por qué sucede eso? Bueno, dijimos que todas las emociones desde el embarazo se van grabando, primera infancia, segunda infancia, cuando entran a la escuela, lo que les dicen los maestros, lo que sucede en casa, las peleas de papá, las creencias. Y cuando llegan a la adolescencia, sucede que esa cajita de Pandora, por algunas circunstancias, se abre. Cuando se abre, explotan todas las emociones guardadas de manera inconsciente. Cuando decimos que es de manera inconsciente, ni el mismo niño sabe por qué le está pasando eso, no sabe por qué ese niño tierno, bueno que tenías hace un año, en este momento se ha convertido en un completo extraño en tu casa. Bueno, eso es porque se abre esa cajita de Pandora, explotan todas sus emociones y él empieza a tener comportamientos diferentes. Y entonces todo esto surge en la adolescencia porque hay un proceso a nivel de crecimiento. Cuando los niños llegan a la adolescencia, necesitan crecer físicamente, cambiar físicamente, pero también cambia su organismo por dentro. Esos cambios requieren muchísima energía y para resolver el problema de la energía que requieren para los cambios físicos, biológicos, químicos, emocionales, lo que hace el cerebro es que se va o se estaciona, por decirlo de alguna manera, en el cerebro emocional. Y entonces los niños empiezan a tener todas sus emociones o sus cambios de humor a través del cerebro de las emociones, el cerebro mamífero. Y dentro del cerebro mamífero, pues está esta amígdala cerebral de las que les estoy hablando. Y ella es la que manda la información para que tu niño se empiece a comportar. Entonces, esos cambios de humor donde son como el rey moro, unos días ríe y otros días llora, y en el mismo momento también puede suceder, tiene que ver con esos cambios químicos. Hay un desbordamiento a nivel de su cerebro, de sus órganos, que requieren constantes movimientos. Entonces, no hay un proceso a nivel de la corteza cerebral y esos cambios de humor responden a esa necesidad de energía, al igual que todo lo que hacen los niños. Entonces,
Si ellos, vamos a suponer que tú tienes un adolescente que está a punto de graduar y que está con unos exámenes y lo ves de mal humor o se pone grosero o empieza a estresarse demasiado, es importante que tú lo ayudes porque esas reacciones, esos cambios de humor o esa tristeza recurrente o el hecho de que sean groseros o indolentes, etcétera, tiene que ver con lo que grabó, la información que grabó durante el embarazo. Necesitas ir a la historia de tu hijo para saber en dónde está el problema. Y cuando acudas a un profesional, probablemente decirle, bueno, pues yo tuve un embarazo estresante, fue un niño prematuro, no le hice el parto sónico, pues usé muchos gritos para educarlo, fuimos unos papás estrictos o fuimos unos papás que lo dejamos hacer todo, dependiendo de la circunstancia y de la situación. El asunto es que en el acompañamiento, aún estando en familia, los niños pueden empezar a sentirse solos. Y esto sucede porque pasan demasiado tiempo en la televisión, en la tablet o en los videojuegos. Y como hemos ido mencionando, cuando esto sucede, hay una transformación química porque nuestro cuerpo funciona a través de energía electroquímica y los aparatos electrónicos también. Entonces es energía electromagnética. Esas dos energías no se complementan, no digamos que una interfiere con la otra y los niños empiezan a tener cambios en su manera de percibir el mundo. Y esto no lo vas a ver cuando son niños, sino cuando surge la adolescencia y explotan esas situaciones. Entonces, tú puedes tener un niño enfadado y dices, bueno, ¿y por qué estás enojado todo el tiempo? Incluso hay adultos que no han podido superar esa etapa y que todo el tiempo están enfadados por algo. Bueno, ese enfado es inconsciente. Ese enfado está anclado en la amígdala cerebral y ese enfado tiene que ver con que no están contentos con lo que está sucediendo en su vida. Entonces son personas que a lo mejor son agresivas, que constantemente están buscando pelear o personas que por el contrario huyen constantemente de las situaciones, no se responsabilizan. O sea, hay una serie de reacciones que lo que sucede es que su interior, su alma, su espíritu está sufriendo porque no está viviendo en sus dones y dejó de vivir en sus dones y dejó de hacer lo que vino a hacer este planeta Tierra cuando en ese ambiente se creó una asociación de amenaza que dio como resultado un comportamiento. Entonces, todo eso es importante que lo vayas tomando en cuenta, porque si tu hijo presenta alguna de estas situaciones, probablemente tenga un sufrimiento interno increíble que no lo puede externar en este momento, sino a través del comportamiento, pero que cuando llegue adulto va a tener serios problemas. Puede ser que tu niño tenga problemas para dormir, que tenga pesadillas constantemente y desafortunadamente este tipo de situaciones persisten en el tiempo, incluso durante toda la vida. Hay personas que no logran concretar sus proyectos, que no logran terminar esa tesis de grado, que constantemente cambian de trabajo o se asustan cuando están consiguiendo una promoción y ellos mismos boicotean sus promociones. Hay demasiadas situaciones que suceden en los adultos que vienen de este proceso de la amígdala. Entonces, imagínate que lo que conseguiste de bebé, lo que grabaste de bebé, pues te lo vas a llevar hasta la tumba si no lo resuelves. Es bien importante que si tú ves que tu adolescente está retraído, tu adolescente está sufriendo, tu adolescente está deprimido o está constantemente llorando por situaciones, bueno, hay que checar, no lo tires en la basura, no lo eches en saco roto. Si tu adolescente de 13, 14 años está llorando porque la novia lo dejó o el novio la dejó, a nosotros nos puede parecer algo sin importancia, pero para ellos es el mundo entero.
tienes que tratar las cosas en su justa medida y descubrir qué cosas les dijiste a tus niños cuando eran pequeños que los están llevando a esa situación de tristeza, a esa situación de sufrimiento. Si le gritaste, si fuiste un papá que constantemente los sacabas o les decías, si fuiste un papá que los regañabas y los señalabas y les decía, eras esto, eres lo otro, eres aquello. Bueno, todas esas situaciones y miedos que ellos adquieren, miedo a las mascotas, miedo a salir, miedo incluso hay niños que les da miedo dormir con la luz apagada o niños que les da miedo caminar por un pasillo porque los asustamos tanto con el coco que fue increíble. O niños que nunca les quisimos comprar una mascota, les metimos miedo con respecto, no, te puede morder, te puede hacer, y entonces se genera esa memoria de miedo con todas esas circunstancias. Para ellos es amenaza, para ellos el hecho de que tú los señales y le digas, eres un tonto, eres esto, eres lo otro. La palabra eres, como lo hemos dicho muchas veces, va directamente al alma de la persona porque somos hasta la muerte. Tú puedes decirle a tu niño, hiciste una tontería. Esto que hiciste no es correcto. El hacer se cambia porque el hacer no nos forma, pero el ser somos desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces usar la palabra eres un esto o eres un lo otro, lo que va a ocasionar va a estar dentro de esa memoria del miedo, es un tipo de amenaza y va a construir comportamientos que no necesariamente queremos, porque todo va a estar guardado en la amígdala. Acuérdate que todo se graba, toda la información. Nosotros podemos decir, ay, no, él no se va a acordar. Yo le pegaba mucho a mi niño cuando era chiquito, le decía, ay, eres bien idiota, o no sé, ese tipo de situaciones que luego los papás no nos fijamos, no nos damos cuenta. Ellos la graban esa información y luego cuando llegan a la adolescencia, toda esa información que grabamos, toda esa información que queda ahí en esa amígdala y que empieza desde el mismo momento del embarazo, va a surgir pronto, va a surgir cuando ellos entren a la adolescencia. Y esta función de la amígdala cerebral es la clave del aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se da únicamente cuando tienes resuelta toda esta situación y consideras que las emociones son las que forman al individuo en su esencia. Por eso el aprendizaje debe de ser a través de las emociones para que quede guardado a este nivel, sea permanente, sea significativo, lo podamos asociar con nuestra vida cotidiana y nos haga mejores personas. Espero que esto de la amígdala cerebral te haya dado un poco de información acerca del comportamiento de tu adolescente. Es increíble lo que sucede en el cerebro. Ahora ya sabes por qué es tan importante todas las experiencias emocionales que tú le proporcionas a tu pequeño. Todo eso que sucede y por qué tenemos los raros y extraños adolescentes que tenemos, que de raros ya vimos que no tienen nada, no son nada más que un saco revuelto de emociones respondiendo a toda la información que de momento surgió y salió de su cabecita para dar un comportamiento. Ahora tienes más información para trabajar con ellos, corregir aquellas cosas que se han hecho mal en la primera infancia, porque tenemos un cerebro plástico y todo absolutamente lo podemos cambiar. Muchísimas gracias. Yo soy Celide López. Esto fue Escuela para Padres. Hijos modernos necesitan padres modernos. Te recuerdo que te puedes suscribir, tocar la campanita para que recibas nuestras notificaciones y sobre todo agradezco enormemente que lo compartas porque siempre habrá un padre de familia que necesite un poquito de apoyo y tú cooperas con eso. Muchísimas gracias, que tengas un extraordinario día. Hasta luego. Padresmodernos.com